Si yo no te condeno, nadie te puede condenar. Ya no hay más culpa porque yo pagué por el pecado. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en mí. Tienes que entender que eres hijo de Dios. Yo te amo y morí por ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la muerte, así que ya no vivas como tal. Eres la imagen y semejanza de Dios. Así que sígueme. Entender quién soy yo lleva un cambio de vida. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Tienes que negarte a ti mismo como yo lo hice por amor a ti. Si buscas salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. No te conformes con los placeres temporales de este mundo. Yo soy el agua viva. Yo puedo saciar tu sed. Si bebes de mí, no tendrás sed jamás. Eso significa seguirme. Dejar todo lo que tienes y dejar de buscar tu felicidad por buscarme a mí. Así como yo obedecí a mi Padre hasta la muerte, así también sígueme a mí. Y te aseguro que encontrarás tu gozo completo, porque yo soy suficiente. Yo soy Jesús. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, confesamos que Él será nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él será nuestro amo. Hasta ese momento, cada uno de nosotros dirigíamos nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios intereses. Nos sentíamos dueños aún de nuestras vidas y la vida nadie la tiene comprada. Cuando comencé mi vida cristiana, comencé también a poder reflejar que Jesucristo era el dueño de mi vida y de todo lo que yo era a la hora de administrar las finanzas personales, a la hora de poder darle a Él las primicias de lo que Él me daba a mí. También poder interesarme por las personas necesitadas. Ahora habían dos tipos de ofrendas que eran parte ya de mi vida. A la hora de reestructurar mis finanzas, podría sentir que las cosas se estrujaban un poco porque estaba utilizando el 100% solo para mí. Pero al dedicar una décima parte para Dios y aparte de eso, dar para los necesitados, lo cual seguimos haciendo junto con mi esposa, con eso reflejo que Dios es dueño de todo lo que yo soy y que deseo que bendiga las finanzas personales. Llevo un presupuesto anual, lo cual te aconsejo, ahora que estamos terminando el año, que lleves un presupuesto anual. Hazlo en una hoja, hazlo en un cuaderno, hazlo en una hoja de Excel, en un programa, como quieras, pero planifica todo un año. En cuanto a ingresos no es tan complicado, casi siempre son los mismos y son pocas fuentes de ingresos. Pero en cuanto a los gastos, tenemos gastos fijos, gastos variables, y a veces hay gastos que no son necesarios en nuestras vidas. Gastamos el dinero en lo que no realmente necesitamos gastarlo. Pero la primera línea que debe ocupar el presupuesto en los egresos es lo que le corresponde a Dios. Hay personas que ni siquiera llevan un presupuesto o si lo llevan, de lo que les sobra le dan a Dios. No, hay que reestructurar para darle las primicias a Dios. Dios nunca va a dejar que nosotros estemos inestables en cuanto a nuestras finanzas. Hoy nuestro mensaje se llama Las finanzas y la mayordomía bíblica. Y vamos a estar basados en 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 11, para lo cual estaremos encontrando principios para poder organizar las finanzas. Y la mayordomía significa la administración. Todos somos administradores, aunque no hayamos ido a una universidad. Somos administradores de las finanzas que Dios nos da. Si nos da poco o nos da mucho, lo que Él quiere es que le demos la honra y la gloria con lo que Él nos da. Acompáñame a orar. Señor, gracias por la provisión que das a nuestras vidas y lo que has dado durante todo este año. Nos permites terminar este año sabiendo que tuvimos, Señor, para comer, para vestir, para dónde vivir, Señor, para poder sustentar nuestras familias.
tantos detalles, Dios, que no nos alcanzaría este tiempo de este mensaje para agradecerte. Tantos detalles, Señor, que nos das en providencia, pero, Padre, cosas que a veces ni vemos, como la salud, cosas que no vemos como el mismo aire que respiramos. Padre, gracias, gracias por todo. Permítanos, Señor, ser buenos mayordomos de lo que usted nos da. Y permítanos comprender que solo estamos de paso en este mundo y de lo que tenemos nada nos llevaremos, sino que, Señor, solamente nos llevaremos lo que sembramos en tu reino, lo que invertimos en tu reino. Eso es lo que traspasará este mundo terrenal hacia el mundo eterno. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Reflexionaremos en las siguientes cosas. La mayordomía bíblica no se limita solo a la administración de recursos materiales, sino que abarca una vida íntegra que refleja la generosidad de Dios en todo lo que hacemos, incluyendo nuestras finanzas. En 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 11, el apóstol Pablo nos enseña principios fundamentales sobre cómo debemos manejar lo que Dios nos ha confiado, en particular nuestras finanzas. Hoy reflexionaremos sobre cómo vivir según esos principios para honrar a Dios y ser una bendición para los demás. El primer punto se llama generosidad. 2 Corintios 9 del 6 al 7. Acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Lo que sembremos, eso cosecharemos. La generosidad en las finanzas es un acto de fe que se basa en confiar en que Dios proveerá lo necesario para aquellos que dan con un corazón alegre. La actitud del corazón al dar es más importante que la cantidad misma. Este tipo de mensajes llegan a lo más profundo de nuestros corazones. Aquí en la imagen vemos unas cosechadoras y obviamente para que exista todos esos campos donde se está cosechando, se tuvo que sembrar. Y las semillas que se sembraron para nada equivalen a todo lo que se está cosechando. Y dice la Escritura, hablando de la administración, de las finanzas, de la mayordomía, uno de los principios que nos enseña este pasaje de esta colecta que se hizo para ayudar a iglesias que estaban pasando necesidades, nos da principios de cómo nosotros tenemos que tener un corazón para llevar nuestras finanzas y la administración o la mayordomía de los recursos que Dios nos da. Dice que aquí que el que siembra poco, poco cosecha. Eso nos da la idea de que puede haber alguien que con tal de almacenar todos los granos que tiene, siembra poquito. En la siguiente cosecha va a cosechar poco. Aquí nos habla de que la generosidad es una de las bases que tenemos que aplicar a la hora de administrar nuestras finanzas personales. Dice que de acuerdo a lo que nosotros sembremos, también vamos a cosechar. También tiene que ver mucho la actitud. Muchas veces venimos nosotros siendo tacaños, muchas veces nosotros venimos siendo mal administradores, cargados de deudas. Y Dios nos permite organizarnos, nos permite que ya no despilfarremos el dinero, sino que lo organicemos bien, pero que sembremos en su reino, en las obras de Dios. Y aparte de eso, también poder ayudar a personas en necesidad. Son dos grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo le interesaba de su pueblo. Que su pueblo fuera generoso, que su pueblo pudiera dar las primicias, que pudiera dar las ofrendas, que pudieran dar para poder seguir edificando el reino. Ese fue el plan de Dios. La vida de cada uno de nosotros, la vida espiritual, ha costado muchísimo. Ha costado apoyos financieros, ha costado envío de misioneros, ha costado ofrendas para que una iglesia funcione, todos los recursos. Y para que tú y yo llegáramos a la fe, mucho se había dado, mucho se había sacrificado y se sigue dando, se sigue sacrificando. Hay hermanos que siembran bastante y que yo veo que han logrado alinear esa entrega de sus vidas, ese reconocimiento que Jesús es sus dueños, su amo, lo han logrado alinear con su estilo de vida y su estilo de sembrar en el reino de Dios. Dice que Dios ama al que da con alegría. O sea, el que dar no debe de ser
con algo que lo hacemos por compromiso, a la fuerza, sino debe ser algo que nace de nuestro corazón. De acuerdo a cómo administras tus finanzas, tus recursos, de acuerdo a cómo le das a Dios, así es tu nivel de entrega. Una de las cosas que más vemos en alguien que dice ser cristiano es cuánto está entregado en todo sentido. El poder ofrendar no es algo que alguien tiene que estarnos recordando todos los días para poder ofrendar. Ya es algo que es parte de nuestras vidas. Es como cuando pagas la electricidad o el agua. Es algo vital para nuestras vidas. De la misma manera, el darle a Dios, estamos reconociendo que Él es el amo de nuestras vidas, el amo de nuestras finanzas. Y cuando de dar se trata, ahí es donde se ve verdaderamente cuánto nosotros le pertenecemos a Dios y cuánto lo que tenemos le pertenece a Dios y cuánto Dios se glorifica en la mayordomía, en la administración de lo que Él nos ha dado en cuanto a recursos. Aquí vemos algunos ejemplos. La parábola del sembrador en Mateo 13, del 3 al 9. Al igual que el sembrador que dispersa semillas en diversos tipos de terreno, nuestras ofrendas de generosidad también caerán en corazones diferentes, pero la buena tierra siempre dará una cosecha abundante. También está el ejemplo de la viuda pobre, Marcos 12, 41, 44. Esta mujer, dio solo 2 pequeñas monedas, pero Jesús elogió su generosidad porque dio con todo su corazón confiando en que Dios supliría sus necesidades. Vamos a reflexionar un poco en esto. La parábola del sembrador dice que va tirando la semilla y cae en diferentes tierras. Posiblemente muchas veces hemos dado a personas que no han valorado lo que nosotros hemos hecho. Pero en ese esparcir de la generosidad también ha llegado corazones como el tuyo o como el mío que un día abrazamos la fe y que respondimos a esa palabra de Dios y a esa generosidad de quienes han ofrendado para que nosotros encontráramos un pueblo de Dios reunido en algún lugar. De la misma manera, esta mujer, esta viuda pobre, esta mujer que dio solo 2 moneditas, me impacta que dice que Jesús estaba viendo cuando las personas echaban las ofrendas. O sea que Jesús nos ve. La pregunta es, cuando ofrendas, Jesús puede decir que verdaderamente está siendo íntegro, está siendo honesto, está siendo sincero y está siendo generoso. ¿Podría Jesucristo elogiar la manera como ofrendas? Si tu ofrenda es similar a una comida familiar en la calle, que no refleja verdaderamente tu estilo de vida, que no refleja lo que son tus ingresos, entonces no estás dando con generosidad como lo que hizo esta mujer, sino estás dando de lo que te sobra. De tu presupuesto has escogido una pequeña cantidad como para dar, una limosna para dar. No, Dios no quiere una limosna, Dios quiere las primicias. Así que tenemos que reflexionar que lo que damos dará fruto en personas. Posiblemente en algunas no, pero también cuando damos, Jesucristo nos ve. Y así como esta mujer confió en Dios, también nosotros confiamos en que Dios suplirá todo lo que necesitamos. Decía C.S. Lewis, la generosidad no consiste en dar lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta. Poner a Dios en primer lugar no es fácil. Decir, Dios ocupa el primer lugar de mi presupuesto y después vienen todos los gastos no es fácil. Pero algo que es muy importante, atrévete a hacer un presupuesto anual y pon a Dios en primer lugar y posiblemente hasta verás al final como que no te alcanza. Pero si tienes números negativos al final de todo un presupuesto anual que comienza en enero a diciembre de este año que viene, puedes hacer la prueba. Te aseguro que aunque esté en números rojos o que dices no me alcanza, poniendo a Dios en primer lugar, te aseguro que Dios hará que tus recursos te alcancen y aún rindan para mucho más. Como decía Lewis, la generosidad no consiste en dar lo que nos sobra, sino lo que nos cuesta. Concluimos con algunas reflexiones en este punto. ¿Cómo estoy dando a Dios y a los demás? ¿Es un acto de generosidad o simplemente un cumplimiento? ¿Estoy dando con un corazón alegre, confiado en que Dios me proveerá? Practica la generosidad sistemática. Establece una cantidad de tus ingresos que destinarás a las obras de Dios y a las personas necesitadas. Reflexiona sobre tu actitud al dar. Hazlo con alegría y no por obligación o presión. Este es
primer principio de las finanzas, de la mayordomía en cuanto a los recursos que Dios nos da. Y vamos a ver otro segundo, que es la abundancia. La generosidad va en relación con la abundancia. Dios es un Dios dueño del universo. Y Dios también es alguien que decide darle a las personas, bendecirnos. Dios es generoso, nos dio a su Hijo en la cruz, que es más precioso que las piedras preciosas, que el oro, que la plata. Y Dios lo dio, Dios es generoso, Dios nos da la vida, nos da el aire que respiramos, nos da la familia, Dios es generoso. Pero en relación con el primer punto, en cuanto a principios sobre la mayordomía bíblica de las finanzas, ahora vamos a ver también que aquí está la abundancia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 8 al 10. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios promete abundancia, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Somos una fuente de bendición para los demás. Aquí hay cosas muy increíbles. Dice que Dios puede darnos con abundancia toda clase de bendiciones. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo, cambiamos la manera de administrar nuestras finanzas poniendo a Dios en primer lugar, y es Dios quien dirige nuestras finanzas. Dice que para que tengamos siempre lo necesario. ¿Sabes? Cuando nosotros le damos a Dios lo que le corresponde, hay una satisfacción interna en nuestras vidas. Hay una satisfacción de bendición. Hay una satisfacción donde sabemos que Dios está en control de todo. En un mundo volátil, en un mundo donde las finanzas se caen, en un mundo donde las economías se pierden, en un mundo donde los gobiernos cada vez ponen más impuestos, Dios nos da esa tranquilidad. Y no solamente eso, sino también Dios nos permite tener para ayudar a otras personas. Recuerdo a José en Génesis, cuando él fue el segundo después de Faraón y él distribuyó, Dios lo utilizó para distribuir a otras personas. Te darás cuenta que Dios envía a tus manos recursos para que también distribuyas a otros. Dice que cuando nosotros somos generosos, Dios nos da en abundancia, pero que esa generosidad permanezca para siempre en nuestros corazones. Dios nos da el alimento, pero también nos puede dar la semilla para sembrar, nos da todo lo necesario y hará que la generosidad que nosotros tengamos produzca una gran cosecha, una gran abundancia. Nosotros durante todo el año usualmente no estamos cada domingo recordando que Dios nos va a dar en abundancia. No, recordamos de vez en cuando que le pertenecemos a Dios y que le pertenecen nuestras finanzas a Él y que es un estilo de vida. Aquí hay otro principio, parte de darle a Dios lo que a Él le corresponde. Dios se encarga de todas nuestras necesidades, provee, pero sobre todo nos da la seguridad de decir, Señor, mi vida te pertenece a ti en todas las áreas, las cuales incluyen la mayordomía bíblica de mis finanzas, la administración de mis finanzas. Aunque a veces pasemos problemas financieros, no digo que el pueblo de Dios no pasa problemas financieros, pero Dios envía las soluciones, Dios envía las respuestas. Cuando nosotros le damos a Dios lo que a Él le pertenece, muchas veces podemos orar desde lo profundo de la necesidad de decir, Señor, ayúdame en esta situación, y somos sorprendidos de la providencia de Dios que nos da con abundancia. Hay un ejemplo, el milagro de los panes y los peces en Juan 6 del 5 al 13. Puedes buscarlo después y leerlo. Jesús multiplicó los panes y los peces no solo para satisfacer una necesidad, sino para mostrar que Dios provee abundantemente cuando damos lo que tenemos. En las manos de Jesús las cosas se multiplican. Muchas veces Dios nos da el privilegio de que en nuestras manos también se multipliquen las cosas. A veces queremos ayudar a nuestras familias, a veces queremos ayudar a las personas. Dios nos permite hacerlo, pero no nos olvidemos que el primer lugar en nuestras finanzas debe ser lo que le damos a Dios. Con eso demostramos que verdaderamente Él es nuestro amo.
Otra vez te pregunto, a la hora de darle a Dios, ¿le das lo primero? ¿Le das lo íntegro? ¿O le das una partecita que escoges? Y aquí está, como un cumplimiento, más que como un acto de compromiso espiritual con Dios. Randy Alcorn dijo, no hay mayor alegría que saber que el dinero que hemos dado se ha convertido en una bendición eterna. El dar es el mejor remedio para la codicia. Cuanto más damos, más se abre el camino para recibir. Me encantó esto que dice que no hay mayor alegría que saber que el dinero que hemos dado se ha convertido en una bendición eterna. Así es, queridos hermanos. Las ofrendas que damos, tanto para la obra de Dios como para ayudar a las personas en necesidad, se convierte en una bendición eterna, con la conversión de alguien que estará en la vida eterna, con la satisfacción de las necesidades de alguien que alabará a Dios por la generosidad que nosotros, que tú y yo tenemos de ofrendar. Nunca he visto a alguien que es íntegro en dar sus diezmos, sus ofrendas. Nunca he visto a alguien que se ande quejando que no tiene para comer. Siempre Dios suple a las personas que son íntegras en su manera de administrar las finanzas. ¿Estás experimentando la abundancia que Dios promete al ser generoso? ¿En qué áreas de tu vida has experimentado que al dar Dios te lo ha multiplicado más de lo que imaginabas? Ofrenda con generosidad y confía completamente en la provisión de Dios. Piensa en maneras de usar tu abundancia, no solo para ti mismo, sino para extender el amor de Dios a los demás. Mira, que nosotros podamos entender que muchas veces cuando nosotros le damos a Dios, Él multiplica en nuestras vidas más de lo que imaginábamos, recibimos. El problema está que si Dios multiplica aún con lo poco que damos y no reaccionamos de esta manera, entonces nosotros mismos estamos no reconociendo que todo lo que viene a nosotros le pertenece a Dios. Piensa para este nuevo año, tus finanzas serán una parte. Muchas personas anhelan un incremento salarial, muchas personas anhelan más recursos. La pregunta es, ¿también de la misma manera anhelas incrementar tu compromiso espiritual de ofrendar a Dios? Porque es risible, hay personas que reciben incrementos, hay personas que ganan más de los que otros piensan, pero dan como que si fueran pobres. Y hay personas que son pobres y dan como que ganaron mucho más de lo que realmente ganan. La iglesia, la obra de Dios es sostenida por el 20% de toda la membresía. El otro 80%, varios no ofrendan, varios dan lo que les sobra, o varios dan un poquito que decidieron dar, pero el 20%. No será posible que debe de haber más justicia. ¿Cómo la gente espera justicia social, económica, si aún dentro del pueblo de Dios no se logra que todos los corazones se alineen en esa identidad de entrega total a Dios? Terminamos con este punto también de que el ofrendar es un testimonio de fe, lo cual lo vamos a ver en 2 Corintios 9:11. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Ofrendar es un medio para glorificar a Dios. Cuando ofrendamos estamos mostrando al mundo la generosidad de Dios, quien nos ha dado todo lo que tenemos. Nuestra ofrenda generosa se convierte en un testimonio de su amor y a través de ella otros pueden ser atraídos a la fe. Realmente muchas veces hay personas que agradecen por la generosidad que tú tienes. Muchas veces hay personas que agradecen porque estás pensando en la obra de Dios. En la iglesia nuestra familia espiritual es maravillosa. De las ofrendas que se recolectan, se maximizan los recursos para poder invertirlo en ministerios, en eventos durante todo el año. Y son recursos limitados. Entre más recursos podamos tener, más proyectos podemos llevar a cabo. Todo lo que se necesita en la iglesia se suple. Los recursos cada vez son más limitados. De ahí también de las ofrendas se pagan los salarios de los ministros. En el caso de mi esposa y mío, durante
nuestra estadía como misioneros hay iglesias en otros países que nos ayudan, pero cada vez esas ayudas han venido disminuyendo, han habido recortes. De hecho, ya tenemos anunciados que para el próximo año se recortará de ese apoyo con el cual se sostiene nuestro salario, se recortará en un buen porcentaje. Eso se ha venido recortando durante varios años, pero quiero decirte, Dios ha sido generoso y nos ha logrado sostener, pero eso va a acontecer. Muchas personas quizás no lo saben, la iglesia en Costa Rica no puede sostener nuestro salario totalmente, sí, una buena parte, pero del extranjero, de otras iglesias nos apoyan, pero como te decía, este año que viene habrá un fuerte recorte. La pregunta es, ¿podríamos suplir eso y mucho más si cada quien diera honestamente? La iglesia primitiva en Hechos 2:44 al 45, la generosidad de los primeros cristianos no suplía las necesidades materiales, sino que era un testimonio del amor de Cristo que impactó a toda la comunidad. Ellos se desprendieron más allá de dar una parte, ellos lo dieron todo. Y hubo un sacrificio tan grande para poder sostener una iglesia que comenzó con 3,000 miembros. Esa iglesia no comenzó con los 3,000 miembros a los que les decían, ustedes den y sostengan la iglesia. No, esa iglesia comenzó con personas que habían llegado de otras partes del mundo y que ahora la iglesia local los estaba sosteniendo. Y de ahí, cuando hubo la dispersión, muchos de ellos salieron y predicaron el mensaje en otros lados. Imagínate lo que Dios puede hacer, que un día pueda utilizar a algunos de nosotros en la iglesia local para llevar el mensaje a otras personas. Martin Luther King Jr. dijo, la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Andy Stanley dijo, lo que tienes no te pertenece, es una bendición para compartir. ¿Tu generosidad refleja a Cristo o estás centrada en tus propios intereses? ¿Estás usando tus recursos para predicar el Evangelio tanto de manera tangible como espiritual? Invita a las personas a conocer el Evangelio no solo con palabras, sino con tu ejemplo de generosidad. Involúcrate en avanzar el reino de Dios, evangelizando, ofrendando y ayudando a los necesitados. En conclusión, Dios nos muestra que la mayordomía bíblica de nuestras finanzas es más que una cuestión de dinero, se trata de una cuestión de corazón. Si sembramos con generosidad, Dios promete que cosecharemos abundantemente, no solo en términos materiales, sino también en bendiciones espirituales. Nuestra generosidad no solo glorifica a Dios, sino que se convierte en un testimonio del Evangelio ante el mundo. Vivir como mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha dado es un acto de obediencia y amor. Somos verdaderamente bendecidos por Dios. Cada año podemos tomar la determinación de decir, Señor, voy a reflejar lo que tú eres en mi vida. Había alguien que decía, si verdaderamente Dios es tu amo y Señor, más allá que el practicar el surf, entonces ¿por qué no ofrendas? ¿Por qué no le das a Dios lo que responde? Sino más bien si puedes comprar la tabla de surf más cara que hay en el mercado, pero a la hora de darle a Dios, lo que le das no equivale ni siquiera un poquito a lo que esa tabla de surf vale. Hoy es un tiempo de arrodillarnos, es un tiempo de decir, Señor, ayúdame a reflejar que te pertenezco a ti en todo sentido. Si te cuesta, es un momento de decirle a Dios, dame el corazón, Padre, ayúdame a vivir de esta manera, ayúdame a vivir teniendo un corazón generoso, ayúdame a vivir experimentando la abundancia de lo que tú tienes para mi vida y para mi familia. Ayúdame, Señor, a tener un testimonio de fe de acuerdo a lo que yo vivo. Sé una persona que donde pasas, bendices, que tu estadía en la iglesia es también predicar las buenas noticias de salvación, es buscar a alguien, enseñarle la Biblia. Para eso también hay que invertir recursos, gasolina para moverte de un lado a otro, invitar a las personas a un café o invitarlos a una comida. Para eso también se invierte. Pero yo quiero decirte algo, así como Jesús observó a esa mujer que dio 2 moneditas, así Jesús está observándonos a cada uno de nosotros. Y Dios ama el corazón que da con alegría. Jesús ve el corazón con el que damos. Si lo damos con generosidad, con alegría, Jesús lo ve y Jesús lo valora y Jesús
lo elogia. Que des y que administres tus finanzas, que seas un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado hasta ahora, pero de todo lo que Dios también tiene preparado para ti.